Buenas tardes, soy la doctora Karin Arellano, médica oftalmóloga de la Clínica Ricardo Palma, y hoy estoy aquí para conversar con ustedes todo acerca de ojo seco. El ojo seco es una enfermedad multifactorial en la cual intervienen muchos procesos por los cuales vamos a tener un déficit de lágrima y entonces la superficie ocular se va a encontrar alterada, produciendo muchos síntomas en nosotros. Entonces, para entender un poco esto, he traído algunas diapositivas en las cuales es importante que tengamos claro que la superficie ocular incluye diversas estructuras del ojo, de la parte anterior del ojo. Es así como es la córnea, que es, si lo comparamos con el vidrio de un reloj, es la estructura transparente que está por delante. Tenemos también la parte de la conjuntiva, que es como la piel del ojo, que está sobre la esclera, que es la parte blanca del ojo. Y tenemos el limbo, que es, puede ser el delimitante entre la estructura de la córnea y de la conjuntiva. Y ahí se encuentran unas células muy importantes que son las células madres, que son las que regeneran constantemente la superficie del epitelio de la córnea. Entonces, todas estas estructuras son importantes para que haya un buen mantenimiento de la superficie ocular. Además, también tenemos los párpados. Los párpados que se encuentran bombeando continuamente la lágrima. Entonces, si alguna estructura de cualquiera de ellas se encuentra alterada, vamos a tener alteración en la calidad y en la cantidad de nuestra lágrima. Entonces, para también poder definir muchas veces esas cosas, al final, cuando la lágrima empieza a tener un componente de que está más alterado, va a estar más concentrada la lágrima, puede decirse, en menos cantidad, vamos a tener dos factores importantes. Uno, que es la falta de producción de la lágrima, que es el componente acuodeficiente, y el otro, que es un componente evaporativo. Quiere decir que la lágrima está muy poco en la superficie y se va rápido. Y muchas veces estos dos componentes se encuentran de forma mixta, alterada, a veces predisponiendo más uno o el otro. Y es importante saber cuál es el que nos está ocurriendo. Así vamos a saber que muchas personas, aproximadamente 1.400 millones de personas en el mundo, sufren de síntomas de ojo seco. Y de todos estos, 86% de los pacientes con ojo seco tienen problemas de disfunción de las glándulas de los párpados. Las glándulas de los párpados son las glándulas de mebomio, son unas glándulas que contienen grasa, ¿no? Y estas son las encargadas de producir una parte de la capa superficial de la lágrima. Y cuando esto se ve alterado, pues vamos a tener una lágrima de mala calidad. Entonces, aquí hay un esquema donde tenemos las capas de la lágrima. La lágrima tiene capas y las principales capas son estas tres. La capa que les mencionaba, que es la superficial de proteínas, de lípidos, de lo que es grasita, que se producen de estas glándulas de los párpados. La capa más grande, que es la capa acuosa, que es la que tenemos de la producción de las glándulas lagrimal principal y accesoria, y cuando hay alteración, por ejemplo, por una enfermedad inmunológica, reumatoidea, un tipo Sjögren o algo así, hay deficiencia de esta producción, entonces esta capa se ve disminuida, ¿no? O también tenemos la tercera capa, que es la que está más cerca de la córnea, que es la capa de mucina, que es una capa como de moco. Y esta capa ayuda a que esta lágrima permanezca adherida, ¿no?, a la superficie del ojo, que también se puede alterar en algunas enfermedades. Y entonces es importante por eso saber cuál de estas capas está alterada para ver cuál puede ser nuestro tratamiento para tener una mejor solución a nuestro caso, ¿no? Y así todas estas alteraciones que pueden surgir crean un círculo vicioso, ¿no? Sigue uno, sigue el otro, esto ya se hace crónico, tiene un componente inflamatorio o incluso muchas veces ya tiene un componente neuropático, se le llama. Quiere decir que ya también se empieza a dañar el epitelio superficial de la córnea y empiezan a dañarse la inervación, los nervios que están ahí, y entonces ya uno o siente más o no siente y se empieza a alterar toda esta superficie ocular. Es importante saber qué factores externos o ambientales podríamos tener
que colaboran a que tengamos una mala superficie ocular. Y entre ellos, que son varios, tenemos aquí algunos. Por ejemplo, lo que es el ambiente exterior, ¿no? A la polución, el ambiente contaminado, el humo, ¿no? Las ciudades en las que podemos vivir, los aires acondicionados, muchas veces que en el trabajo muchos tienen que estar todo el tiempo con el aire acondicionado, con las pantallas, los computadores, los dispositivos electrónicos. Muchas personas también viven en ciudades de altura o en ciudades donde el clima es muy seco. Entonces ahí también pues hay más predisposición a ojo seco. Hay personas que usan también lentes de contacto. El lente de contacto, a pesar de tener una buena cantidad de oxígeno, muchos productos de ellos, pero también son un cuerpo extraño que se encuentra ahí, y también pues si se hace un sobreuso o un mal uso de lente de contacto, pues también va a alterar la superficie ocular. También tenemos las cirugías, ¿no? Algunos son operados de cirugías refractivas para dejar de usar los lentes, de cirugías de catarata, y todas estas cirugías se tallan en la córnea, alteran la córnea, y ahí, como les decía, hay una cantidad de nervios importantes que entonces pueden también llevar a tener más prevalencia de ojo seco. Entre estos factores de riesgo que tenemos factores que vamos a poder cambiar y factores que no vamos a poder cambiar. Entre los factores que no vamos a cambiar, por ejemplo, está en la edad. A más edad, pues va a haber más alteración de la superficie ocular, y eso no lo podemos cambiar, ¿no? Ya no podemos retroceder en los años, lastimosamente, ¿no? El otro es el sexo. Se dice que las mujeres tenemos más predisposición al ojo seco por el tema hormonal, y también peor en el caso de cuando uno está gestando, cuando está dando de lactar, que se levanta cada rato, o no, en ciertos periodos, pues entonces hay más alteración de las hormonas y va a haber también menor producción de lágrima. El otro es la raza. La raza asiática también tiene mucha más predisposición al ojo seco. El otro es el tipo de piel que uno puede tener. Hay diferentes tipos de piel. Entre ellos los tipos de piel más fotosensibles, estos tipos de piel que por ejemplo tienen rosácea, ¿no? Estos tipos de pieles tienen alterado los párpados, que ya se había mencionado que son importantes, y en los párpados están estas glándulas. Entonces, cuando hay disfunción de glándulas de mebomio, estas glándulas de los párpados, pues también es un factor de riesgo importante para el ojo seco, y tampoco lo podemos cambiar, no podemos tratarlo, pero no podemos cambiar de piel, ¿no? Otro tipo de enfermedades, como les había mencionado, enfermedades de tejido conectivo, reumatológicas, lupus, artritis, Sjögren, ¿no? Todas esas enfermedades producen ojo seco. Entre los modificables que podemos de alguna manera tratar de resolver, porque este es el primer punto que tenemos que tratar de todas maneras, es por ejemplo el uso del computador, ¿no? Bueno, en algunos trabajos todo el tiempo están en la computadora, pero importante es tratar de dar intervalos de tiempo para descansar un poco de los monitores, o ver también dónde llegan las luces, o sea, en qué dirección están, las ventanas, los proyectores, todo eso, ¿no? El uso de lente de contacto también hay que evitar hacer un sobreuso, ¿no? Pasarse todo el día, apenas llega uno a la casa, pues debe quitarse los lentes de contacto para dejar respirar un poco la superficie del ojo. También están las terapias de reemplazo hormonal, que también tienen mucho que ver. Hay enfermedades también ya un poco más allá. Los trasplantados de médula ósea muchas veces también hacen en algún momento una enfermedad injerto contra huésped, así se llama, ¿no? Y entonces hacen rechazo, puede decir, de su mismo organismo, y entonces producen un ojo seco muy severo que es muy difícil de tratar, ¿no? Eso también está dentro de estas causas. El medio ambiente, como les decía, hay zonas en que a veces pacientes tienen que mudarse porque no pueden vivir en tal sitio porque es demasiado seco, y bueno, a veces sucede, ¿no? Y muchos fármacos también, ya sea en vía oral o en gotas, que producen resequedad. Entonces existe el término que se denomina incluso ojo seco iatrogénico, ¿no? Porque muchas veces por las drogas, por las diferentes medicaciones que tomamos, sistémicas o tópicas, producen este ojo seco. Pero hay pacientes que están polimedicados y que pues tienen que vivir con sus medicamentos porque no lo pueden dejar. Entonces hay que sopesar y ver de qué manera se puede llevar, o cuál es el factor riesgo-beneficio para este tratamiento, ¿no? Muchas cirugías oculares dentro de ellas, como decía, hay pacientes que tienen varias cirugías oculares, ¿no? Empiezan con una cirugía pterigio, después de repente se opacificó, van a una cirugía catarata, o después para que quede mejor y ya no use lentes, le hacen sobre eso una cirugía refractiva, y después de repente se malogra la córnea y hacen un trasplante córnea, o cirugía retina. Hay múltiples cirugías a veces en un ojo, alteran todas estas células que les había mencionado que están en el limbo y ya no se pueden regenerar, entonces hay un problema de superficie ocular
y conlleva un ojo seco severo, difícil de tratar, ¿no? Entonces todas las múltiples cirugías también lo pueden traer un ojo seco iatrogénico. Y aquí, por ejemplo, diversos artículos mencionan que, por ejemplo, 62% de los casos de ojo seco son causados por medicamentos tomados por vía oral, y tenemos una larga lista de medicamentos, desde antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, antipiréticos, ya sea para la fiebre, para los riñones, medicamentos para cardíacos y antihipertensivos, los ansiolíticos, las benzodiazepinas, mucho tienen que ver con el ojo seco también, antimaláricos que se usan para enfermedades reumatológicas, antineoplásicos, hipotensores, antihistamínicos. A veces está uno resfriado y quiere que ya no moquee, pero seca la mucosa, pero también seca el ojo, ¿no? Entonces hay varios medicamentos que tienen que ver acá. Y dentro de las gotas oculares que usamos, por ejemplo, en pacientes que tienen glaucoma, ¿no? Hay pacientes que tienen glaucoma y que tienen que usar gotas toda su vida, ¿no? Entonces estos productos muchas veces tienen preservantes para mantenerlo. Entonces el preservante se va acumulando, todo el tiempo se usa, empieza a dañar el epitelio, también para que penetre la gota, pero también altera el epitelio. Entonces se tiene que llevar a veces con una gota. Y bueno, hoy en día también hay algunos antiglaucomatosos que ya han salido que ya no tienen preservantes, entonces eso también ayuda, ¿no? Entonces hay que ver también esa forma, ¿no? ¿Y qué podemos sentir cuando tenemos ojo seco? Muchas veces tenemos ojo seco o algunas molestias y no sabemos que es ojo seco. Entonces tenemos, por ejemplo, pacientes que dicen, veo borroso por ratos y después se me pasa cuando parpadeo. Y como les había mencionado, lo que pasa es que el parpadeo es el bombeo de la lágrima. Entonces muchas veces estamos en la computadora todo el tiempo así, o estamos concentrados y no parpadeamos. Entonces al no parpadear se va secando la lágrima, ¿no? Entonces hay que parpadear más seguido. Entonces esa fluctuación de visión, cuando uno nuevamente parpadea y luego ya veo mejor, es porque no estás parpadeando y se está secando tu lágrima, ¿no? Siente uno que tiene algo en el ojo, que tiene como una sensación de cuerpo extraño. Es porque justamente en la superficie ocular están habiendo pequeños espacios en que se está secando y uno siente algo, ¿no? Y es por eso, porque la córnea es muy sensible, tiene cantidad de nervios, como les decía, y es uno de los tejidos más sensibles que podamos tener. Y entonces empieza a arder, empieza a doler, el ojo se pone rojo también muchas veces y no sabemos por qué es, o a veces lagrimea. Entonces dicen, no, pero yo cómo voy a tener ojos secos si yo lagrimeo. Pero lo que pasa es que está inflamado y la lágrima se va y ya se va, pero ya no queda en la superficie. Y también es un tipo de ojo seco que también se puede dar relacionado muchas veces con alergias oculares, ¿no? Entonces uno empieza a tener fotofobia, o sea, no tiene fastidio para la luz, dificultad para abrir los ojos al despertar, los siente unos pesados, que duelen, que molestan, que no los puede abrir. Y muchas veces también se hace exceso de maquillaje, ¿no? A veces yo llego a la consulta y veo en la lámpara un montón de capas ahí de maquillaje y lo veo en la superficie, ¿no? Veo bloqueador, base que está ahí, el rímel, ¿no? Entonces eso tampoco no ayuda porque está taponando estas glandulitas de los párpados que les decía que son importantes. Entonces es bueno desmaquillarse bien siempre también en la noche para que no se obstruyan y después también no tengamos orzuelos y chalas. Entonces hay diversas formas de evaluar el ojo seco. En consulta, cuando ustedes llegan a consulta, ven que pasamos a una lámpara, ¿no? Donde las vemos con un foquito y ahí podemos teñirlos con unas tiritas y los podemos teñir para ver en qué zonas está cuarteada la córnea o la conjuntiva y está alterada la película lagrimal. Entonces eso lo podemos ver ahí. También hay unas tiritas pequeñas milimetradas que muchas veces ponemos para medir la producción de la lágrima. Los ponemos aquí en la parte externa del ojito y los dejamos con los ojos cerrados un ratito y entonces vemos si la lágrima corre o no corre, si tiene o no lágrima o cuánto de lágrima tiene, ¿no? Si es que la producción está alterada. Y también hay equipos más sofisticados donde incluso podemos ver las glándulas de los párpados y poder ver si están correctamente bien o están obstruidas en ciertas zonas, ¿no? O sea, cada vez están habiendo más equipos que nos permiten evaluar también eso. Entonces, enfocándonos en el tratamiento, es importante ver que primero tenemos que ver qué está produciéndonos el ojo seco. Y según eso, tratar de modificar lo que se pueda y tratar de llevar lo mejor que podamos, ¿no? Lo segundo es también ver, como les mencionaba, las alteraciones de los párpados. Porque las alteraciones de los párpados, si no hay un buen parpadeo, no hay un buen bombeo de lágrima. Y así también podemos tener ya lo que es la parte de que no hay producción de lágrima, el ojo seco hiposecretor, donde generalmente está el Sjögren,
y lo podemos medir eso con el shimmer, y ahí podemos tener diferentes lubricantes en gotas o hemoderivados. Y también tenemos el problema de las glándulas de los párpados, donde no hay una buena calidad de la lágrima. Y también existe a veces un bichito que se pone en las pestañas, que se llama Demodex, que también tiene que ver muchas veces con la blefaritis y pica mucho y fastidia, y también está dentro de este círculo. Y también tenemos que ver que muchas veces faltan algunos complementos vitamínicos con que nos podemos ayudar para también mejorar nuestro ojo seco. Entonces este es un protocolo más o menos de manejo para ojo seco. Siempre generalmente empezamos por lubricantes, gotas de lágrimas, gotas o en gel, medidas generales como limpieza de los párpados, las pestañas, porque ya sabemos que esto influye mucho. Ya de ahí podemos pasar incluso a antiinflamatorios o ya algunos inmunomoduladores para tenerlos de base, porque también el ojo seco muchas veces tiene un componente inmunológico, un componente inflamatorio, es algo crónico, entonces también tenemos que tratar esa parte, porque si no estamos mal siempre, ¿no? Muchas veces también, a pesar de todo este tratamiento, hace falta más. Y entonces también existe un tipo de tratamiento con regeneradores de superficie ocular, que son los hemoderivados, que son generalmente suero que se saca de la sangre del mismo paciente, y con eso se preparan unas gotas que tienen muchos factores de crecimiento para mejorar este tipo de ojos secos severos, que no van bien con los tipos de tratamiento, cuando no hay buena producción de lágrima y hay este tipo de componente, ¿no? Y ya otras veces más también ya se puede usar incluso tratamientos quirúrgicos, porque muchas veces incluso por el ojo seco severo puede haber úlceras o perforarse la córnea. Estos pacientes que tienen Sjögren, por ejemplo, son terribles, se perforan solos a veces solo porque no hay buena lubricación, y entonces ya hay que muchas veces llegar a cirugía y hacer varios tipos de cirugías de superficie ocular para ayudarlos, ¿no? Y cuando me preguntan siempre, ¿cuál es la mejor lágrima? Es una respuesta, no es difícil, sino es que cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, primero se le tiene que evaluar bien al paciente y, como les había comentado, ver, ¿no?, cuál es su problema. No es lo mismo que no produzca lágrima a que de repente tiene el problema de los párpados, ¿no? O a que pues tiene pues alguna otra cosa más de cirugía, o está compuesta con los dos, o cuál está en mayor cantidad, ¿no? Entonces eso hay que evaluar bien, porque cada lágrima tiene un componente diferente. No todas las lágrimas son iguales. Cada lágrima tiene un componente diferente e incluso una concentración diferente. Algunas tienen preservantes, otras no tienen preservantes, y entonces todo esto se tiene que ver según cómo hayamos evaluado al paciente, ¿no? Y como les decía, por ejemplo, ahí las alteraciones de los párpados van a ver. Hay pacientes que tienen este problema de que el párpado se va hacia afuera o se va hacia adentro, entonces no cierra bien, no ocluye bien el párpado, entonces no van a tener una buena lágrima. O hay pacientes que han tenido antecedente de una parálisis facial y en ese lado del ojo no cierra bien, entonces está expuesta toda la superficie ocular, y esos también pacientes se perforan, incluso hacen úlceras, porque no está bien lubricado, el ojo no bombea, como decía, el párpado no funciona bien. Las lágrimas, como les decía, generalmente si un paciente ya tiene la necesidad de usar más de 4 veces al día una lágrima, pues muchas veces ya es mejor sin preservantes, porque pues ya el ojo tiene que usar más seguido, y si no, los preservantes se depositan en el ojo. También se buscan a veces algunas lágrimas que se mantengan más en el tiempo del ojo, pero hay que ver qué capa está alterada, ¿no? Cuando nosotros como oftalmólogos evaluamos al paciente, vamos a ver ahí, como les decía, en la lámpara, que lo teñimos con esas tiritas, y van a ver como que se empieza a pintar de verde, como lo ven en la pantalla. Eso es porque en esa zona las células ya se han dañado, ¿no? Y se ve como un punteado, como digo, la córnea cuarteada, ¿no? Y entonces ya existen las lágrimas, los geles en lubricante. Y ya si no va muy bien y tienen problemas incluso inmunológicos, a veces hacemos uso de los hemoderivados, suero autólogo, plasma rico en plaquetas, ¿no? Y muchas veces ya cuando es eso, a veces incluso lo tenemos que llevar de la mano con el reumatólogo, porque a veces sucede de que le encontramos la enfermedad por el ojo, ¿no? O sea, cuando uno encuentra un ojo seco muy, muy severo, a veces uno lo mira y dice, no, este paciente no es que porque tenga así nomás el ojo seco tan severo, a veces es porque tiene alguna otra cosa, ¿no? Y entonces le hacemos los estudios y luego resulta que tiene otro tema también, ¿no?, de base. Entonces, si no se trata el tema de base reumatológica que de repente tiene, pues por más que tratemos el ojo seco de este paciente, pues no va a mejorar, porque tiene este problema de base inmunológico, ¿no? Esto es algo sobre los que me les comentaba, del suero enriquecido, el plasma rico en plaquetas, que tiene, ya bueno, se viene usando hace buen tiempo.
y esto es un plasma que se saca, un suero de la sangre de uno mismo o de otra persona a veces, y esto es un suero enriquecido que hace que regenere esta parte de la superficie ocular y sirve mucho en estos pacientes también. También nos ayuda con las quemaduras oculares muchas veces. Miren, estas son las glándulas de los párpados, ¿no? A veces están obstruidas de esa manera, y entonces si uno no hace una limpieza adecuada de estos párpados, si uno luego en la consulta no hace esta expresión de glándulas o no le pone calor a esto, pues eso se queda taponado. Y entonces las lágrimas de muy mala calidad, empiezan a salir también estos orzuelos, estas blefaritis. Para este tipo de cosas también tenemos lo que es un tratamiento que se llama luz pulsada, que en algún momento ya lo han visto, que nos ayuda también a desinflamar toda esta zona de los párpados y a mejorar todo lo que es esta parte de la lubricación. Y también tenemos a veces este bichito. Este bichito es el Demodex, es un parásito que está ahí en el ojo y que a veces pica mucho, forma ahí unos cilindros en las pestañas y que también no ayuda mucho con la parte de los párpados, la blefaritis, y que también hay que tratar si es que hay molestias, ¿no? Y a veces se lo pasan en toda la familia, tiene uno y a veces tienen todos en la familia, entonces a veces hay que mirarlo, se sacan unas pestañitas, se lleva al microscopio en microbiología y pueden determinar si tienen o no este bichito. Y si es así, hay que hacerle tratamiento. Entonces, aquí algunos pasos fundamentales para el tratamiento de ojo seco. Primero, determinar cuál es la causa que nos lo está produciendo. Educar al paciente con cambios en los estilos de vida que puedan ayudar a mejorar su ojo seco. Ver qué factores externos están condicionándolo. Ver la parte de lubricación, preservación lagrimal, control de inflamación, lágrimas de suero si es que es necesario, ¿no? Y muchas veces combinar esto. Tampoco nos podemos saltar de uno a otro, ¿no? Es decir, que si un paciente nos está echando las lágrimas y uno me dice, no me funciona el tratamiento, pero te echas las lágrimas, no, una vez, o me olvidé, entonces es porque no está cumpliendo con el tratamiento, ¿no? Entonces siempre paso por paso. Aquí, como les decía, paso por paso, educación del paciente, modificación de los factores de riesgos y medio ambiente, lubricantes oculares, el que le conviene según la parte que está afectada de su lágrima, higiene de párpados y compresas, a veces les da flojera, en la noche hay que hacerlo, pero si no se hace, se acumulan igual todas estas glándulas y se alteran, ¿no? Entonces, todo eso añadido, muchas veces también podemos colocar, ocluir los puntos lagrimales para que la poca lágrima que tenga se mantenga en el ojo. Ahí se colocan unos tubitos acá en la parte de los agujeritos donde desagua la lágrima, y entonces podemos ayudar también a que se mantenga más lágrima en ese rato. Los hemoderivados también, a veces también si ya tienen laceraciones o úlcera, podemos poner un tipo de lente de contacto especial que se llama terapéutico por algún intervalo de tiempo no muy largo. A veces tenemos que usar uso de corticoides también porque hay que desinflamar, cirugías de superficie con membrana amniótica, oclusión de puntos lagrimales y muchas veces otros tipos de injertos si ya hay perforaciones o otro tipo de cosas. Y bueno, eso es más o menos un resumen de los que les he querido traer, y ahora vamos a pasar a la segunda parte donde ustedes pueden participar con sus preguntas y yo estoy acá dispuesta a poder resolver dentro de lo que pueda. A ver, aquí me hacen una pregunta y me dicen, ¿el ojo seco tiene cura? Como les decía, primero hay que ver cuál es la causa de ojo seco. Muchas veces lo mejoramos. Si llegamos a una etapa de mantenimiento, pues el ojo seco va a mantenerse bien, ¿no? Si es por una enfermedad de repente inmunológica, si ustedes controlan su enfermedad inmunológica, el ojo seco va a mejorar, ¿no? Entonces es dependiendo de la causa que lo tengamos. Si es por una enfermedad de cirugías continuas, como les decía, pues eso ya no tiene retroceso porque no vamos a poder nuevamente ya quitarle las cirugías que ha tenido, ¿no? Pues entonces en ese caso no, ¿no? Entonces es dependiendo de qué caso. Si es por medicamentos, pues retiramos los medicamentos que podemos y entonces vamos a mejorar el ojo seco. Entonces es dependiendo del caso. Acá hay otra pregunta, dice, ¿en pacientes con artritis reumatoidea hay posibilidad de cura? Como les estaba mencionando, los pacientes con artritis reumatoidea lo llevamos muy a la par de tratamiento con el reumatólogo. Y siempre cuando llego lo primero que les pregunto es, ¿qué te ha dicho tu reumatólogo? ¿Tu enfermedad está controlada o no está controlada? ¿Está activa o no está activa? Porque el reumatólogo pide unos exámenes, ¿no? Y en esos exámenes ellos saben si está activa o no la enfermedad. Me dicen, no, es que a veces no he podido o no me ve hace tiempo, entonces no está controlado, entonces tiene que ir al reumatólogo, ¿no? Para que le controle. Y según eso ya nosotros le damos el tratamiento y sí mejoran los pacientes, siempre y cuando lo llevamos de la mano.
¿Por qué duele el ojo? ¿El ojo seco produce dolor? Sí, como les decía, puede producir dolor cuando ya hay componente neuropático, cuando ya hace heriditas, es decir, estas células de la superficie se alteran, se pierden, hace pequeñas heridas, ¿no? Como ulceritas pequeñas, y eso duele mucho porque es como si uno tuviera una herida a flor de piel, ¿no? Como si no tuviera piel en esa zona, y el ojo es muy sensible, entonces va a doler. Entonces, si no lo lubricamos, si no le ponemos geles y eso, pues va a doler. Entonces ahí sí hay componente que duele, ¿no? Otra pregunta dice, doctora, ¿una iridotomía puede aumentar el ojo seco? La iridotomía es un procedimiento en el cual se hace un agujerito en la parte del iris. No es tanto que pueda aumentar el ojo seco porque eso no se trata en la córnea, sino va directamente hacia atrás. Pero lo que sí produce al inicio de la iridotomía es un poco de inflamación en el ojo, ¿no? Entonces eso se trata un poco, y cualquier cirugía o procedimiento a veces al inicio va a exacerbar un poquito a veces el ojo seco, porque estamos alterando un poco la inflamación o la superficie del ojo. Entonces siempre es muy importante, a veces, por ejemplo, sobre todo por las cirugías, en el caso, por ejemplo, de las cataratas, otro tipo de cirugía refractiva, que hayamos evaluado que nuestro paciente, si tiene un ojo seco, esté lo mejor controlado posible para recién entrar a sala, porque si no lo hacemos, luego los operamos y luego el postoperatorio se va a exacerbar mucho el ojo seco. Entonces hay que estar entrando en el momento adecuado. ¿Es cierto que el ojo seco está relacionado con desarrollo de glaucoma? No. El desarrollo podría ser al revés, de repente, como les decía. O sea, el glaucoma, en el glaucoma se trata con muchas gotas. Las gotas, al echarse varias veces y que muchas tienen preservantes, puede producir un ojo seco, de estos que mencionaba, iatrogénico, porque se echan muchos componentes. Pero que el ojo seco produzca el glaucoma, no. Sería más o menos como al revés por el uso de polimedicación en tipo de gotas. Acá tenemos otra pregunta, dice, ¿el uso continuo de gotas sin preservante, lubricante, puede tener algún daño en la córnea? ¿Se almacena ahí? No, las gotas que no tienen preservante se pueden usar muy seguido, incluso cada medio minuto, cada minuto. Hay pacientes que requieren echárselo muy seguido, porque no tienen nada de lágrimas, eso es que le pones el shimmer y no llora nada. Entonces hay pacientes que usan muy seguido. Entonces en estos pacientes sí se usa estas gotas sin preservantes. No pasa nada si se lo echan lo más seguido posible, porque no van a depositar estos depósitos. Doctora, ¿las quimioterapias aumentan más el radiojo? Sí. Las quimioterapias y las radioterapias tienen un componente de alteración en cuanto al ojo seco. Yo siempre les pregunto en pacientes que han tenido cáncer, ¿cuándo ha sido tu última quimioterapia, tu radioterapia, cómo ha sido? Y sí, se va a alterar un poco. Entonces ahí en esos casos hay que tener más medicación en cuanto a la lubricación. Después ya cuando va pasando el tiempo va mejorando esto, pero sí se altera. ¿Cuál es la mejor gota para el ojo seco, doctora? Muchas gracias. Como les decía, no es que exista una mejor gota. La gota mejor es dependiendo del caso que tenga el paciente. Si el paciente tiene falta de producción de lágrima y necesita regenerar mejor, pues va a algún tipo de gota que de repente tenga hialuronato o tenga hidroxiguar, que mantenga más tiempo en el ojo. Pero si de repente tenemos un paciente que tenga un problema de párpados, pues vamos a tratar de dar una gota que tenga más un componente con lípidos, con grasa, con lo que le falta, ¿no? Y si tenemos un paciente que necesita echarse a cada rato, pues vamos a usar una gota o a veces mezclas de gotas que no tengan preservantes para ponerlo más o sea, no hay una mejor gota. Y según como veamos también si necesitan poco o no, vamos a poner el componente tal o cual en diferente concentración. Y es por eso que varía. No es para todos igual, incluso puede variar de ojo a ojo, la frecuencia y la composición de la gota. ¿Algún dato sobre el síndrome informático visual y el ojo seco? Sí. Como les decía, los dispositivos electrónicos son un tema para lo del ojo seco y sí tiene un nombre que es el síndrome informático visual. Por varias razones. Primero, como les mencionaba, por la exposición que uno tiene de frente a las pantallas. Entonces no está tan concentrado que se olvida de parpadear. Al olvidarse de parpadear, se cuartea la córnea y no bombeas lágrima. Lo otro es la exposición de la superficie ocular, porque tú estás ahí expuesto. Lo ideal es que usemos laptops o los celulares de manera en que lo podamos tener por debajo, en ángulo más o menos 30 grados por debajo de la visión, porque así protegemos de cierta manera con los párpados y miramos hacia abajo. Pero si, por ejemplo, estamos en la noche cansados con el celular hacia arriba y con todo
todo expuesto en nuestra superficie, pues el ojo se seca mucho más rápido. Entonces hay diversas formas que tenemos que ver. Lo mismo de las luces de las pantallas, ¿no? ¿Por qué el lagrimeo es constante? Es otra pregunta. Hay pacientes que tienen asociadas alergias oculares, entonces los pacientes lagrimean también, como les decía, y no se queda la lágrima en el ojo, sino que se pierde y bueno, y entonces en la superficie no queda lágrima y hay que usar lágrima contradiciendo. Dependiendo de la edad y dependiendo del componente. Hay una causa de lagrimea que puede ser por alergias, pero también hay otra cuando ya son mucho más mayores en que se obstruye el canal por donde desagua la lágrima, se pone mucho más estrecho y entonces la lágrima no tiene por dónde vaciar y entonces vacía por otro lado, lagrimea y chorrea la lágrima. Eso se ve más en pacientes mayores. Entonces lo que hay que hacer es tratar de nuevamente sondear y recanalizar esa zona para que pueda ir por donde debe la lágrima. ¿Cómo limpiar nuestros párpados, doctora? Personas con blefaritis, ojo seco, ¿podemos usar maquillaje? Ajá. Sí, hay algunos sets de limpieza que vienen ya en farmacias, en los cuales vienen varios productos. Sobre todo se usa mucho lo que es la espuma con té verde. Estas espumitas lo que ayudan es a retirar todas esas caspitas y costritas e incluso restos de maquillajes que puedan quedar, y todos deben hacerse esa limpieza en la noche los pacientes que tienen este tipo de blefaritis, ¿no? Y viene con unos hisopos también, el cual debe uno sacar del borde de las pestañas todos estos restos, porque a veces uno se saca haciendo más con crema y no sale. Entonces hay que hacerlo eso de forma adecuada. Usar compresas tibias también y de esa manera podemos ayudar a mejorar nuestra lágrima, porque ya hemos visto que es importante las glándulas de los párpados. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Tengo unas pestañas, unas pequeñas manchitas en las córneas que me diagnosticaron. ¿Esto puede causar ojo seco? Bueno, habría que ver qué manchitas son, ¿no? A veces hay manchitas porque ha habido un cuerpo extraño en algún momento. Hay también secuelas a veces de lo que ha habido muchas queratitis herpéticas o queratitis virales que han habido mucho tiempo por el COVID, también ha habido muchas. Y entonces van quedando como secuelas estas manchitas. O a veces también los pacientes tienen muchos problemas en los párpados y hacen pequeñas ulceritas ahí alrededor porque justamente estos están ya se sobreinfectan y entonces rozan la córnea y entonces hacen pequeñas ulceritas que quedan pequeñas. Entonces habría que ver cuál es la etiología, cuál es la causa de estas manchitas, para ver si estas desaparecen con el tiempo o se forman nuevamente, o cómo habría que tratar. Habría que ver cuál es la causa y habría que evaluarlos, ¿no? ¿Qué vitaminas hay para el ojo seco? Sí, también hay vitaminas para el ojo seco. Es importante tener, la vitamina C ayuda mucho en todo lo que es regeneración de la superficie ocular, cuando hay úlceras, heridas, cuando se taponan también los conductos donde hay el caso de los problemas de los párpados, ayuda a destaponarlas. También tenemos lo que es la vitamina B12 para lo que es el dolor ocular neuropático. A veces están bajas las concentraciones B12 y hay mucho dolor, entonces a uno le ayuda con eso también. Y también tenemos lo que es el omega 3. El omega 3 son un tipo de vitaminas que están generalmente en los pescados y también ya vienen como suplementos dietéticos y ayudan mucho, sobre todo en este caso del ojo seco evaporativo, que es por glándulas de los párpados, ¿no? Aquí justo preguntaban también acerca del omega 3. ¿Es recomendable? ¿Qué alimentos sugiere reforzar su consumo? Sí, como les decía, el omega 3 yo lo mando mucho como suplemento en algunos pacientes y sí puede ser una cápsula 2 al día. Y también lo podemos reforzar con algunos suplementos, como decía, como el pescado, ¿no? Si pasa de esa fecha puede ser peligroso. ¿A qué fecha se...? De los maquillajes. En los maquillajes hay que tener mucho cuidado. Los maquillajes, si ya están vencidos, van a traer mucho problema. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, y también hay algunos maquillajes que no son adecuados. Hay maquillajes que usan personas alérgicas y que les va muy mal, o hay lo que son los rímel y los delineadores, también pueden ayudar a acumular muchos microorganismos en esas zonas y causar infecciones. Lo mismo que las pestañas postizas, a veces se ponen ahí. He tenido casos hasta de celulitis por pestaña postiza porque tapona las glándulas. Y hoy en día también se ve de pacientes que en tiempos, años hacia atrás, han tenido ese delineado permanente, y después con el tiempo, aunque en lo que han hecho es tatuar y quemar sus glándulas de los párpados, ¿no? Y entonces ahora pues tienen ojo seco, ¿no? Entonces todo eso trae problemas. Buenas tardes, doctora. Yo tengo el ojo seco y mucha sudoración en el rostro. Y cuando ingresa el sudor me irrita más. ¿Qué debo hacer, por favor? Bueno, sí, el caso de la sudoración, bueno,
el sudor pues tiene un componente medio ácido, entonces si ingresa al ojo pues va a molestar. De repente usar algún tipo de, no sé, visera o algo para evitar que chorree el sudor o entre hacia los ojos, lavarse adecuadamente ahí, o tener sus gotas de lágrima a la mano, pues esas para poderse aplicar continuamente o apenas entra el sudor. No sé qué tanto será el sudor, pero si ya es demasiado sudor, también hay que evaluarlo pues con el médico especialista en ese caso, ¿no? Otra pregunta tenemos: las lágrimas artificiales dicen que tienen duración de 30 días. ¿Qué riesgos hay de usarlo por más tiempo? Sí. Una vez abierto cualquier lágrima, cualquier gota en general, pasados los 30 días ya no debe usarse. Algunos guardan, ¿no? Ahí, no, tengo antibiótico, cuando me vuelva a infectar el ojo me lo vuelvo a poner, eso ya no sirve, ¿no? Porque tienen un preservante que justamente dura 30 días, ¿no? No, ya no debería usarse. Peor, las lágrimas sin preservantes a veces vienen en sachets especiales y solamente duran ese día, o si vienen en unos frascos especiales ya tienen un dispositivo especial para que dure más tiempo, ¿no? Doctora, amanezco con legañas, necesito lágrimas humectantes para siempre. Hay que saber reconocer el tipo de legañas. Hay pacientes que tienen legañas y es por infección y son conjuntivitis crónicas. Las legañas amarillentas o verdosas son infecciosas, pero hay legañas que son medias blanquecinas, que son blanquecinas suaves, a veces son por alergias o a veces son como moco. Ese como moco se llama queratitis filamentosa y es una de los signos de ojo seco severo, ¿no? Y a veces se da en algunas enfermedades reumatológicas. Entonces hay que saber diferenciar, ¿es infeccioso o no, ¿no? Y si es moco, pues hay que saber tratarlo también con algún tipo de lágrima especial o con alguna otra cosa más. Última pregunta: ¿existe alguna vitamina que ayude con la calidad de las lágrimas? Soy paciente con artritis reumatoidea que sufre ojo seco, uso lágrimas en gel y ciclosporina al 0.05%. Entre las vitaminas, como les mencionaba, de las más importantes es el omega 3. Ahora, si es un paciente con artritis reumatoidea, importante, enfermedad de base no activa y controlada con su reumatólogo. Sus lágrimas, lágrima fluida, si tiene una queratitis con filamento y moco, no se debe usar lágrima fluida, lágrima en gel, gota en gel, porque se espesa más. Y la ciclosporina ayuda mucho en este tipo de pacientes porque también tiene un componente, como les decía, inmunológico. Entonces hay ciertos pacientes que necesitan este tipo de gota también para mantenerlos y evitar que el ojo seco se exacerbe y mantenerlo bien, ¿no? Y bueno, esta fue nuestra última pregunta y ahora quiero agradecerles a todos por su participación en esta sesión tan especial y gustosa de haber atendido todas sus preguntas y dudas. Los esperamos y los invitamos a que cualquier cosa puedan acercarse a los consultorios de oftalmología de la Clínica Ricardo Palma, que estaremos para servirles y para evaluarlos en lo que deseen. Muchas gracias.